Bienvenido a El teléfono desconocido, una saga escalofriante que te sumergirá en el mundo del miedo y el suspenso. Todo comenzó en una noche tranquila y sin luna, cuando de repente cobró vida un viejo teléfono antiguo en la esquina de una habitación vacía. El monótono timbre resonó siniestramente en la habitación, creando una atmósfera de inquietud y aprensión. Miedo grabado en mi rostro, me acerqué vacilante al aparato anticuado. La persona que llamaba era incesante, era como si, en un laberinto de oscuridad y vacío, su tono sirviera de único guía. Sin ninguna expectativa previa, cogí el auricular y el mundo que me rodeaba pareció caer en un abismo de silencio. Una señal desalentadora saturó el aire que alguna vez estuvo circundante. Cada cabello de mi cuerpo estaba de punta, mis sentidos alerta e hiperactivos. Y, sin embargo, en medio del peligro, se desarrolló una curiosa tranquilidad que preparó el escenario para un enigmático discurso. La voz en el otro extremo era familiar, pero completamente alienígena, una paradoja de reconocimiento que me sentenciaba a un reino inquietante de lo desconocido. La suave cadencia de la voz amenazó con adormecerme con una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, un trasfondo de pavor coloreó cada uno de mis pensamientos, haciendo que la paz fuera casi inalcanzable. La persona que llamó habló de historias desgarradoras de otra época, de otro reino, de una dimensión invisible pero profundamente sentida. Su voz llevaba el peso de la experiencia. Cada palabra era un lamento inquietante del pasado, una pieza pura de la historia que se negaba a permanecer confinada en su tiempo. Cuanto más hablaba mi intruso, más crecía mi miedo, transformándose en un potente cóctel de ansiedad y pánico. Los cuentos surrealistas aumentaron en intensidad y amenaza, dejándome completamente petrificado. El encuentro estuvo impregnado de una inquietante tranquilidad que impregnaba la habitación, a pesar de que la inquietud llenaba el aire. Cuando la historia alcanzó su escalofriante clímax, se desarrolló un inquietante vals de inquietud. Un repentino chillido desgarra el aire, destrozando la pseudocalma que nos rodea. Tenía los nervios nerviosos y decidí rastrear esa extraña llamada. Sin dejarme llevar por el creciente pánico, inicié el proceso olvidado hace mucho tiempo de rastrear la llamada. El tiempo pareció alargarse, ralentizándose hasta convertirse en un gateo agonizante, exacerbando la sensación de que me estaba ahogando. Finalmente, el temido llamado rebotó en el hueco silencio. En ese momento, las luces se apagaron, hundiendo la habitación en un vacío de oscuridad. La perturbación solo aumentó el aire de consternación que se espesaba a mi alrededor. Atrapado en sombras sombrías, luché por recuperar el equilibrio. El miedo paralizante se depositó profundamente en mis huesos, haciendo que cada final nervioso resonara con una perdición inminente. Cuando la luz parpadeante volvió a revelar un teléfono arcaico, sonando incesantemente, la sofocante ola de miedo y suspenso aumentó dentro de mí. La repentina erupción de ese sonido resonó en la habitación, rompiendo la frágil barricada de silencio que había levantado. Casi podía saborear la intensidad del miedo que se acercaba a mi alrededor. Fue entonces cuando decidí desentrañar el misterio escondido dentro de los límites de ese sonido angustioso. Mientras me acercaba para responder, una escalofriante corriente de aire recorrió la habitación sin aislamiento. El envoltorio pegajoso del pavor me abrazó con fuerza. Los latidos acelerados de mi corazón parecían el único sonido audible, y el picante aroma del miedo llenaba el aire como si fuera una sustancia tangible. Temblando, levanté el auricular hacia mi oreja. Al borde de la desesperación, cada fibra de mi ser tembló como una hoja caída atrapada en el laberinto de miedo azotado por el viento. Static susurró a través de la línea, creando una sinfonía disonante de pavor. Mi mirada estaba fijada en el teléfono antiguo, ahora un instrumento de la espeluznante sinfonía del terror. La voz desconocida que emanaba del teléfono ahora era agonizantemente clara, instigando un nauseabundo cóctel de pánico dentro de mí. Describió vívidamente los grotescos detalles de su engañosa tranquilidad. La voz, impregnada de horror y desesperación, estaba inquietantemente cerca, resonando dentro de las cavernosas cámaras de mi mente. Provocó la sensación ineludible de una presencia cercana pero muy lejana. Cuando la historia concluyó con una nota escalofriante, me atrapó un terror tan fuerte que lo único que pude lograr fue un susurro débil. Los momentos agonizantes transcurrieron en un silencio agonizante hasta que reuní mi determinación. Mi mente se recuperó, activé la secuencia de seguimiento. Cada minuto que pasaba, el silencio opresivo me agotaba de mis ya menguantes fuerzas. Cuando la persona que llamó respondió, fue una espeluznante serenata de sonido, como una exhalación de un viento desolado que atraviesa el velo del silencio. Fingiendo calma, pregunté la identidad de la persona con la que estaba hablando. El silencio era interminable y cuando la voz volvió, se distorsionó, encarnando un trasfondo amenazador. El miedo se filtró por mi núcleo mientras anticipaba lo peor, anticipando el camino inminente de lo desconocido. Determinación que reemplaza al miedo, continué buscando respuestas. Cada intento de darle sentido al asunto me llevó más al abismo de la oscuridad, elevando mi miedo a una agonía paralizante. Mientras la transacción maníaca se tambaleaba al borde de la inexplicabilidad, el terror intangible alcanzó su punto máximo.
Estaba rodeado por un miedo inexplicable, a lo conocido y lo desconocido, a los vivos y a los muertos. La pantalla digital parpadeó erráticamente, revelando el mensaje críptico: ubicación no encontrada. La escena del crimen, la señal de resolución, estaba fuera de mi alcance. El susurro del viento, el crujido del suelo, todo pareció hacer eco de la siniestra risa del torturador invisible, congelando aún más la sangre en mis venas. Un santiamén parecía eones cuando la línea se cortó. Confinado dentro de los muros de mi terror, quedé en un silencio ensordecedor, mi respiración mezclándose con la entumecida quietud de la habitación. Con cada tic-tac del reloj, mi realidad se hizo añicos aún más. Mientras el silencio ensordecedor sangraba en mi conciencia, el miedo asfixiante formó una barrera impenetrable, enjaulándome en una prisión invisible que solo yo habitaba. La habitación retrocedió hacia el vacío cuando sonó la campana final. Estaba envuelto en la oscuridad, la bofetada de la realización me picaba como un golpe físico. El teléfono no representaba un escape de las garras de lo desconocido, sino una atracción terrible que me sumergía en el horrible remolino de lo paranormal. No era el problema, era la clave del problema. El teléfono desconocido resultó ser una ventana a un reino que nunca había conocido el toque de luz, un mundo lleno de oscuridad y pavor. Fue un regalo cruel, nacido de las entrañas del miedo y del útero de la desesperación. Mi traviesa curiosidad me había llevado a un laberinto de horror, a un torbellino de pánico. Cada fibra de mi ser estaba agitada, como implorándome que huyera y, sin embargo, mis pies permanecían cementados al suelo. Mi corazón palpitó con el rápido ritmo de un pájaro atrapado. El golpe inestable resonó dentro del santuario silencioso de mi prisión, el único sonido que rompía la quietud interior. La persona desconocida que llamó había dado vida a la abrasadora sensación de miedo. Cada nota de su voz era un recordatorio del trauma surrealista que se había entretejido en mi existencia. El verdadero terror no residía en lo desconocido, sino en darme cuenta de que era parte de mi vida. El sentimiento atrapado royendo en los rincones más internos de mi alma persistió, y persistirá, por una eternidad. La saga del teléfono desconocido terminó, pero sus espeluznantes ecos penetraron el silencio de mis noches, dejándome mirando al abismo de noches interminables y sin dormir. El teléfono había grabado terror en mi vida, y el terror sería mi compañero implacable a partir de ahora. El teléfono desconocido, una llave y una prisión me habían atrapado en una oscura danza de terror. Se había convertido en algo más que un engaño de los sentidos, era un engaño de la vida, aprovechando el poder de traspasar los límites entre la vida y el más allá. A través de este aterrador viaje, me he dado cuenta de que lo desconocido es una llamada que suena incesantemente en la profundidad de mi espíritu. Creo que mi fin no será el fin, sino el comienzo del conocimiento, de reinos no revelados. No olvidéis suscribiros, y darle like para más contenido así.